Lutero y la Reforma Protestante. Fe, poder y ruptura. Introducción. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero, 1483-1546, fue, sin duda, una de las figuras más decisivas de la historia occidental. Europa antes de Lutero, crisis y control eclesiástico. A finales del siglo XV, Europa vivía una tensión creciente. La Iglesia Católica tenía un poder espiritual absoluto, pero también riqueza y corrupción visibles, la simonía, compra de cargos eclesiásticos, el nepotismo y la venta de indulgencias generaban escándalo. Muchos fieles vivían su fe con devoción, pero sin acceso directo a las escrituras, que estaban en latín. La imprenta había sido inventada medio siglo antes, Gutenberg, 1450, y la circulación de ideas estaba creciendo rápidamente. Se gestaba un clima de inquietud, una sed de reforma que muchos consideraban urgente. Los inicios de Martín Lutero. Martín Lutero nació en Eisleben, Alemania, en 1483. Su padre, un minero Pr. Santa Ana, ayúdame y me haré monje. Y cumplió. Abandonó sus estudios de derecho y entró al monasterio agustino de Erfurt. Allí se convirtió en un monje meticuloso, angustiado por su salvación, obsesionado por su pecado, por la culpa y el juicio de Dios. La búsqueda de la certeza espiritual. Lutero estudió profundamente las Escrituras. Fue enviado a enseñar teología en Wittenberg, donde leyó y releyó la carta de San Pablo a los romanos. Un versículo le cambió la vida. El justo vivirá por la fe. Romanos 1,17. Ese fue su momento de iluminación. Entendió que la salvación no se gana, se recibe. No es por obras, ni por pagos, ni por méritos humanos, sino por la gracia gratuita de Dios, mediante la fe. El punto de quiebre. Esta convicción fue el núcleo de su pensamiento. Pero también lo puso en colisión directa con la teología sacramental y penitencial de la Iglesia. Y cuando la venta de indulgencias se con. Lo que venía no era solo una protesta teológica. Era el inicio de una revolución religiosa, cultural y política que dividiría para siempre la cristiandad occidental. El detonante, las indulgencias y las 95 tesis 1517. La reforma no surgió de una guerra ni de un complot, sino de una indignación moral. Martín Lutero no buscaba romper con la Iglesia. En 1517, su intención era corregir lo que consideraba un abuso pastoral y teológico, la venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Según la doctrina católica, incluso después del perdón del pecado en la confesión, el alma debía purificarse del castigo temporal en el purgatorio. Las indulgencias eran remisiones parciales o totales de ese castigo, que podían obtenerse mediante oración, buenas obras, ayuno o contribuciones económicas a la Iglesia. A inicios del siglo XVI, las indulgencias se comercializaban como si fueran billetes al cielo. Se decía que podían liberar no solo al pecador, sino también a sus seres queridos ya fallecidos. Johann Tetzel y el escándalo. El dominico Johann Tetzel, predicador de indulgencias en Alemania, recorría pueblos proclamando frases como: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma del purgatorio vuela al cielo. Esta práctica, promovida para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, provocó la indignación de Lutero, quien la consideraba teológicamente errónea, espiritualmente peligrosa, éticamente corrupta. Las 95 tesis, 31 de octubre de 1517. Lutero escribió 95 proposiciones para debatir públicamente. Estas tesis criticaban el abuso de las indulgencias, reafirmaban que el perdón es obra de Dios, no de pagos humanos, rechazaban que el Papa pudiera liberar almas del purgatorio. Contrario a la leyenda, probablemente no las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, sino que las envió como carta a su arzobispo y a teólogos.
Pero la imprenta cambió todo. La imprenta y la difusión explosiva. Gracias a la imprenta, las 95 tesis circularon rápidamente por toda Alemania y Europa. Apoyo popular entre los fieles escandalizados, preocupación entre las autoridades eclesiásticas, un debate público sin precedentes. Lutero pasó, en cuestión de meses, de ser un teólogo local a una figura nacional. Lutero aún no buscaba una ruptura. Es fundamental entender que en 1517, Lutero no quería fundar una nueva iglesia. Afirmaba la autoridad del Papa, no negaba los sacramentos, deseaba un debate académico, no una revolución. Pero la respuesta de Roma fue lenta, ambigua y, finalmente, punitiva. El conflicto ya no podía evitarse. El siguiente paso sería el pensamiento de Lutero, gracia, fe y sola escritura. La crítica de Lutero a las indulgencias no fue un hecho aislado. Era la expresión visible de una convicción teológica profunda que ya venía desarrollando. La salvación del ser humano no depende de sus méritos, sino de la gracia de Dios, recibida por la fe. Esta convicción se tradujo en 3 principios fundamentales que transformarían el cristianismo occidental. Sola gratia, solo por la gracia. Lutero sostenía que el ser humano está radicalmente incapacitado para salvarse por sí mismo. Esto chocaba con la idea medieval de que el hombre podía cooperar con la gracia mediante buenas obras, sacramentos y penitencia. Sola fide, solo por la fe. La fe, para Lutero, no es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en su promesa de salvación a través de Cristo. La justificación, es decir, ser hecho justo ante Dios, no ocurre por obras, sino por la fe viva que transforma el corazón. Somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3,28. Esta doctrina fue el núcleo de toda la Reforma protestante y también el punto más polémico frente a la teología católica tradicional. Sola Escritura, solo la Escritura. Lutero afirmó que la única fuente de autoridad doctrinal debía ser la Biblia, no la tradición, los concilios o el Papa. Esto no significaba despreciar la tradición, sino subordinarla a la Escritura. Por eso, tradujo la Biblia al alemán, para que todos pudieran leerla, promovió la predicación bíblica en la liturgia, rechazó lo que no tuviera fundamento bíblico directo. Este principio dio lugar al surgimiento de una cultura protestante basada en la lectura, el debate y la interpretación personal. Crítica a la jerarquía y a los sacramentos. A medida que profundizaba en sus estudios, Lutero comenzó a rechazar el papado como institución divina, el purgatorio, por no tener base bíblica, la transubstanciación, aunque mantuvo una visión sacramental de la Eucaristía, el número de sacramentos, de 7 a solo 2 claramente bíblicos, bautismo y Eucaristía. Esta crítica no era simplemente teológica, ponía en cuestión la estructura entera de la Iglesia católica medieval. El sacerdocio universal. Una de las ideas más revolucionarias de Lutero fue que todos los creyentes, por el bautismo, son sacerdotes ante Dios. Somos un reino de sacerdotes, no por ordenación, sino por fe. Esto no eliminaba la necesidad de pastores o predicadores, pero negaba la distinción ontológica entre clérigos y laicos. Conclusión del bloque. El pensamiento de Lutero rompía con siglos de tradición eclesial, pero reclamaba volver al cristianismo primitivo. Era una reforma radical, no solo de prácticas, sino de fundamentos. Y cuando Roma intentó silenciarlo, Lutero respondió no con sumisión, sino con firmeza. Así llegamos al siguiente capítulo decisivo, la dieta de Worms y la ruptura definitiva con el papado. De la protesta al cisma, dieta de Worms 1521 y ruptura con Roma. El pensamiento teológico de Lutero había puesto en jaque a la Iglesia, pero aún existía la posibilidad de reconciliación. Sin embargo, las advertencias de Roma.
En 1520, el Papa León X emitió la bula Surge Domine, exigiendo a Lutero que se retractara de 41 afirmaciones consideradas heréticas o escandalosas. Lutero no solo rechazó retractarse, sino que quemó públicamente la bula papal en Wittenberg, junto con libros de derecho canónico. Esto fue un acto de desafío abierto, ya no había vuelta atrás. En enero de 1521, fue excomulgado formalmente. La Dieta de Worms, abril de 1521. La Dieta de Worms fue una asamblea imperial convocada por el emperador Carlos V, con presencia de príncipes y autoridades del Sacro Imperio Romano Germánico. Lutero fue citado a comparecer y se le preguntó directamente si retractaba sus escritos. Su respuesta quedó para la historia. A menos que se me convenza mediante la escritura y la razón, no puedo ni quiero retractarme. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Con estas palabras, Lutero colocó su conciencia por encima de toda autoridad humana, incluso imperial o papal. Protección en Sajonia. Carlos V declaró a Lutero fuera de la ley con el Edicto de Worms. Esto significaba que cualquiera podía matarlo impunemente. Pero el príncipe Federico el Sabio, elector de Sajonia, lo protegió en secreto. Sí. La traducción de la Biblia. Durante su exilio en Wartburg, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán, directamente del griego. Esta obra democratizó el acceso a las escrituras, sentó las bases del alemán moderno, reflejó su convicción de que la fe debía ser entendida y vivida por todos. Más tarde completaría también el Antiguo Testamento, con ayuda de colaboradores. Una revolución impresa. El impacto de la Reforma no puede entenderse sin la imprenta, que permitió difundir sus traducciones, sermones y tratados, multiplicar los debates entre teólogos, crear una opinión pública religiosa en lengua vernácula. Lutero se convirtió en el primer gran comunicador masivo de la historia moderna. Conclusión del bloque. La Dieta de Worms selló el destino de Lutero, ya no era solo un reforma. Lo que comenzó como una protesta se transformó en un movimiento con consecuencias teológicas, culturales, sociales y políticas. El éxito político de la Reforma. Aunque la Reforma protestante nació como un movimiento religioso, su expansión fue posible gracias a factores políticos, sociales y económicos que facilitaron su arraigo, especialmente en el mundo germánico. El pensamiento de apoyo de los príncipes alemanes. Tras la excomunión de Lutero, muchos príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico lo apoyaron por varias razones. Deseaban mayor autonomía frente al emperador y al papa, veían una oportunidad para confiscar tierras eclesiásticas y enriquecerse, valoraban la idea de una iglesia nacional bajo su control. Al adoptar el luteranismo, estos príncipes ganaban poder sobre sus territorios y sus iglesias locales. Fragmentación del imperio. El Sacro Imperio era una entidad débilmente cohesionada, compuesta por cientos de territorios semi-independientes. Esta falta de unidad política permitió que muchos principados se alinearan con la Reforma sin ser aplastados por la fuerza imperial. Además, Carlos V, aunque católico, estaba ocupado con múltiples frentes, guerras contra Francia, los turcos otomanos y conflictos en España. La Guerra de los Campesinos, 1524-1525. Inspirados, erróneamente, por los escritos de Lutero sobre libertad cristiana, los campesinos del sur de Alemania se rebelaron contra los abusos feudales. Redactaron los 12 artículos, pidiendo el derecho a elegir pastores, la abolición de ciertos tributos, la eliminación de servidumbre. Pero Lutero no apoyó la revuelta. De hecho, escribió contra los campesinos, defendiendo el orden social establecido. Lo distanció de los sectores populares, le aseguró el respaldo de los príncipes. La Dieta de Espira, 1526 y 1529.
Primera Dieta 1526. Tolerancia relativa. Se permitió que cada príncipe procediera como considerara conveniente respecto a la religión. Segunda Dieta 1529. Se intentó revertir la tolerancia. Los príncipes partidarios de Lutero protestaron oficialmente ante esta decisión. Este evento marcó el nacimiento formal del término protestantes. Organización de las nuevas iglesias. En los territorios reformados se crearon iglesias nacionales, donde el príncipe o magistrado era la máxima autoridad, se suprimía la autoridad del papa, se simplificaba la liturgia y se eliminaban imágenes religiosas, se promovía la predicación y la enseñanza de la Biblia. La reforma no solo fue un cambio de doctrina, sino una nueva forma de organizar la sociedad y el poder religioso. Educación, imprenta y alfabetización. Lutero impulsó la educación general. Escuelas para niños y niñas, alfabetización para leer la Biblia, formación de pastores bien preparados. Esto contribuyó al surgimiento de una cultura letrada protestante, donde la lectura personal de la Escritura era central. Conclusión del bloque. El éxito de la Reforma no puede explicarse solo por el genio teológico de Lutero. El deseo de reforma moral, el interés de los príncipes, el poder de la imprenta, el vacío de autoridad centralizada. Lo que había comenzado como una crítica pastoral se convirtió en una transformación estructural de Europa. Contrarreforma o reforma católica, la respuesta de Roma. La Iglesia católica, lejos de quedarse paralizada ante la reforma protestante, reaccionó con fuerza. Esta respuesta no fue solo una contrarreforma reactiva, sino también una reforma interna profunda y sostenida que se dio en varios frentes: teológico, moral, institucional y pastoral. ¿Contrarreforma o reforma católica? Ambos términos son válidos, pero no idénticos. Contrarreforma se refiere a las medidas tomadas directamente para combatir la reforma protestante. Reforma católica alude al proceso interno de renovación que ya había comenzado antes de Lutero, pero que fue intensificado tras 1517. Ambas líneas se entrecruzan, culminando en uno de los concilios más importantes de la historia cristiana, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, 1545-1563. Convocado por el Papa Paulo III, y celebrado en varias etapas, este concilio tuvo tres objetivos principales. 1. Aclarar la doctrina católica frente a las tesis protestantes. 2. Reformar la disciplina interna del clero y la administración eclesiástica. 3. Fortalecer la unidad y autoridad de la Iglesia frente a la fragmentación europea. Principales decisiones doctrinales. La justificación no es por fe sola, se requiere la cooperación con la gracia mediante las obras. La Biblia y la tradición tienen igual autoridad. Se confirmó el canon de los 7 sacramentos. La transubstanciación fue reafirmada. La Vulgata, Biblia en latín, fue declarada versión oficial. Reforma del clero y vida religiosa. El concilio también exigió seminarios obligatorios para formar sacerdotes, mayor disciplina moral y espiritual del clero, abolición de abusos como la simonía y el nepotismo, reforzamiento del celibato sacerdotal. El objetivo era restaurar la credibilidad de la Iglesia desde dentro. La Inquisición y el Índex. Como parte de la defensa doctrinal, se reforzaron 2 mecanismos de control. La Inquisición romana, que vigilaba y juzgaba las herejías; el Index Librorum Prohibitorum, lista de libros censurados por contener doctrinas contrarias a la fe. Esto generó tensiones con el pensamiento humanista, pero también buscaba proteger la unidad doctrinal. Nuevas órdenes religiosas. La Reforma católica también dio origen a órdenes comprometidas con la renovación espiritual, la educación y las misiones. Destacan los jesuitas, Compañía de Jesús, fundados por Ignacio de Loyola, obediencia al Papa, educación, formación intelectual; las ursulinas, educación de niñas; los teatinos y capuchinos, vida austera,
predicación y asistencia social. Estas órdenes jugaron un papel clave en la revitalización del catolicismo y en la expansión de la fe en América, Asia y África. Expansión y resistencia. La Reforma Católica no solo contuvo el avance protestante en Europa, sino que reforzó la fe católica en España, Italia, Francia y Austria, se expandió a Latinoamérica, Filipinas, India y partes de África a través de las misiones, produjo santos como Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Carlos Borromeo y San Francisco Javier. Conclusión del bloque. La respuesta de Roma fue profunda, estructural y perdurable. No destro. Las guerras de religión y la consolidación del protestantismo. La Reforma Protestante no solo cambió ideas, también desencadenó una era de conflictos sangrientos que marcaron la historia europea durante más de un siglo. Las diferencias doctrinales se mezclaron con intereses políticos, económicos y nacionales, dando lugar a guerras religiosas que dividieron regiones, familias y reinos enteros. Dieta de Augsburgo y el principio de Cuius Regio, eius religio. En 1555, tras décadas de tensiones, se firmó la Paz de Augsburgo, que reconocía oficialmente al luteranismo como alternativa legítima al catolicismo. Su principio central fue: Cuius regio, eius religio, la religión del príncipe será la religión del pueblo. Esto consolidó el control estatal sobre la religión, impidió la libertad individual de conciencia, normalizó el exilio de disidentes religiosos dentro del mismo imperio. Aunque limitada al luteranismo y al catolicismo, dejando fuera a calvinistas y otros, esta paz formalizó la división religiosa de Europa. El saqueo de Roma 1527. Uno de los eventos más simbólicos fue el saqueo de Roma por tropas del emperador Carlos V, en su mayoría luteranos alemanes. Fue visto por muchos católicos como un castigo divino, humilló al Papa Clemente VII, confirmó que la unidad religiosa estaba rota, incluso dentro del bando imperial. La expansión calvinista. Mientras Lutero inspiraba a Alemania y Escandinavia, Juan Calvino, 1564, consolidó una nueva vertiente de la Reforma en Ginebra. Teocracia reformada, autoridad religiosa y civil unificadas, rigor moral, autodisciplina, predestinación, expansión a Francia, hugonotes, Escocia, presbiterianos, Países Bajos, Inglaterra y Nueva Inglaterra, puritanos. El calvinismo se adaptaba mejor que el luteranismo a contextos de resistencia política y autonomía ciudadana. Francia, guerras de religión y la noche de San Bartolomé. Francia vivió una serie de guerras civiles religiosas, 1562, 1598, entre católicos y hugonotes, calvinistas. El momento más T. La matanza de San Bartolomé 1572, donde miles de protestantes fueron asesinados en París y otras ciudades. La situación se estabilizó recién con el Edicto de Nantes 1598, que otorgó cierta tolerancia a los hugonotes. Inglaterra, reforma política y religiosa. En Inglaterra, la reforma tomó otro rumbo. Enrique VIII rompió con Roma por razones personales y políticas, fundó la Iglesia Anglicana, con el monarca como cabeza. El anglicanismo combinó elementos católicos y protestantes. Bajo Isabel I, se consolidó una identidad protestante nacional. Este modelo reforzó la idea de iglesias nacionales independientes de Roma, uno de los legados más duraderos de la Reforma. Guerra de los 30 años, 1618, 1648. El conflicto culminante fue la Guerra de los 30 años, iniciada en el Sacro Imperio como una disputa religiosa, pero que pronto se transformó en una guerra política continental. Implicó a potencias como España, Francia, Suecia y los Países Bajos, devastó Alemania, pérdida de hasta 30% de la población en algunas regiones, terminó con la Paz de Westfalia 1648. Este tratado
Reconoció oficialmente el luteranismo, el calvinismo y el catolicismo, afirmó la soberanía de cada estado sobre su religión, marcó el fin de la era de guerras religiosas en Europa. Conclusión del bloque. La Reforma no solo dividió doctrinas, dividió pueblos, dinastías y naciones. Conclusión, F.E., ruptura y legado. La Reforma protestante fue mucho más que un evento religioso. Fue una revolución espiritual, cultural y política que cambió el curso de la historia occidental. En apenas unas de Lutero, reformador o revolucionario. Martín Lutero no pretendía romper la unidad de la Iglesia. Su intención original era reformar desde dentro. Pero su fidelidad a la Escritura y a su conciencia lo llevó a un punto de no retorno. Fue un hombre profundamente espiritual, un brillante comunicador, un pensador con convicciones firmes, pero también pasiones fuertes, y un símbolo de la capacidad de resistir al poder en nombre de la verdad. Consecuencias espirituales. Surgieron nuevas confesiones, luteranos, calvinistas, anglicanos, anabaptistas. La fe pasó de ser mediada por la jerarquía a ser vivida en la conciencia personal. La lectura de la Biblia se volvió central en la vida religiosa de millones, se rompió la idea de una única iglesia visible universal y comenzó una era de pluralismo cristiano. Consecuencias políticas. Se consolidaron las iglesias nacionales bajo la autoridad del Estado. El protestantismo contribuyó a la formación de las identidades nacionales modernas. Sentó las bases de la libertad de conciencia y el principio de soberanía estatal en materia religiosa. Consecuencias culturales. Impulso a la alfabetización y la educación pública, para leer la Biblia, fomento de la imprenta, el pensamiento crítico y el debate abierto, desarrollo de una ética del trabajo, ahorro y responsabilidad, que algunos vinculan con el origen del capitalismo moderno, tesis de Max Weber. Una herencia compleja. La Reforma trajo libertad, pero también división. Y sin embargo, su legado perdura. En cada iglesia evangélica, en cada conciencia que se forma desde la palabra, en cada ser humano que cree que la verdad debe obedecerse antes que a los hombres. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Martín Lutero, 1521. Con estas palabras se selló un quiebre, y comenzó un nuevo mundo.